Hola, ¿qué tal? Otra edición más de Otro Relato y estamos con María Fernanda Restrepo, una reconocida cineasta, luchadora por los derechos humanos. Además, todos sabemos la lucha que ella ha emprendido desde hace muchos años y queremos conversar. Hoy estamos grabando 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pero saldrá el 10 de marzo de un tema muy especial que vamos a comentar con ustedes y con ella también. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Qué tal, Orlando? Muchísimas gracias. Siempre Radio Pichincha es como una casa segura para nosotros. Nos sentimos siempre muy acogidos, muy queridos y gracias. ¿Qué significado tiene para ti el Día de la Mujer, ser cineasta, ser luchadora? Y digo todo en femenino porque hay una gran connotación en eso. Bueno, es un reconocimiento a la lucha de muchísimas mujeres que día a día en todos los aspectos nos levantamos y seguimos luchando por ese reconocimiento, esa paridad, esa equidad de género, esa equidad en muchos sentidos, ¿no? En el sentido laboral, en el sentido de derechos, de acceso a derechos, en el sentido de seguir luchando por los mínimos, ¿no? Para alcanzar esa justicia. Y es un día de lucha permanente, ¿no? Las mujeres todos los días luchan sosteniendo a sus hijos, sosteniendo a sus familias, sosteniendo sus trabajos y finalmente pues al equilibrio de este planeta. Y además tú tienes una lucha muy particular porque es una lucha también con la memoria, por la memoria y por el rescate y rehabilitación incluso de muchos valores que se perdieron en el momento en que la policía actuó contra tus hermanos. En esa condición tu lucha, ¿cómo la expresas desde la condición femenina? Bueno, sí, todos los días es un día de memoria, de recordar. Si recordamos, no morimos, finalmente. Y no morimos de dolor y no morimos de angustia. Y nuestros seres queridos, tantas mujeres que han luchado por ver dónde están sus hijos, ¿no? Mi madre, por ejemplo, fue un ejemplo de lucha permanente por alcanzar ese ideal de encontrar a sus hijos, ¿no? Y ahora tantas madres siguen en esto, la mamá de David Romo, otras madres que sostienen la bandera por los desaparecidos y por esa memoria, ¿no? Entonces, las mujeres siempre han sido ese símbolo permanente de no olvidar, de no callar, por lo que más nos duelen las entrañas cuando nos arrancan un hijo de esa manera, ¿no? Las madres de la Plaza de Mayo es el mayor símbolo de esta lucha por justicia, verdad, reparación, memoria, y muchas otras madres replicaron este sentido. Cuando tú llegas a estas luchas, o te enfrentas a estas luchas, ves que las mujeres siguen ahí en pie, año tras año. Quizás los hombres se cansan un poco más rápido o botan un poco la toalla más rápido, excepto mi papá. A eso voy, o expresan de otra manera. Expresan de otra manera. Mi padre siempre estuvo ahí hasta el final, pero son mayoritariamente las mujeres las que sostienen esas luchas en el tiempo y en la memoria. ¿Qué les da la fortaleza a las mujeres para eso? ¿De dónde sale esa fortaleza? Porque es uno de los enigmas que incluso científicamente se buscan. Gracias, estamos en el Cafecito Chakra, siempre nos colaboran con un gran café a estas horas. Gracias, entonces. Pero te preguntaba, Fernanda, ¿de dónde sale eso? Porque incluso hasta ha buscado científicamente, espiritualmente, psicológicamente, y uno dice, ¿por dónde sale? Y parecería que es un enigma. Yo creo que viene del poder enigmático, del poder mágico de dar vida. O sea, una persona que genera vida, que engendra vida, es capaz de mucho, claro, de mucho. Claro que sí. Yo creo que de ahí viene esa fuerza. Y ya que mencionabas a tu papá, sabemos que atravesó una situación difícil, es complicado, yo lamento que estemos pasando por esto y tengamos que hablar de Pedro, a que quiero muchísimo, te lo digo de todo corazón, he hablado con él varias veces, he llorado con él incluso en algunas entrevistas en vivo, en privado, y me duele que esté pasando esto. ¿Cómo viven ustedes este momento? Estamos atravesando momentos muy duros, muy tristes. Dices, no es posible que un hombre que ha pasado tanto en la vida tenga que seguir soportando tanto más, digamos, a las puertas del final de su existencia. O sea,
todos soñamos como con una muerte pacífica, dormiditos en casa, y Claro. este es una agonía muy larga. Llevamos 1 año, 7 meses encerrados en un hospital en el Quito Sur. El personal ha sido maravilloso, pese a todas las carencias. Estamos hablando de que el sistema de salud en Ecuador está acabado. No hay medicinas, no hay insumos, los mínimos. Los equipos se dañan permanentemente, tanto en, digamos, en el Ministerio de Salud o los sistemas del Ministerio de Salud, como en el sistema del IES, que debería estar bastante bien y bastante fortalecido, porque mes a mes nosotros los trabajadores aportamos todo el tiempo, sí. Aportamos, sin embargo, eso no se ve traducido para nada en beneficios del personal. Ha sido muy bueno con nosotros, ha sido muy querido, y mi agradecimiento será eterno con enfermeras, médicos, doctores, etcétera. Pero sí, hay una carencia de todo, y mi padre sigue atado a un ventilador mecánico. Yo lucho porque él y otros pacientes que están atados de por vida a un ventilador mecánico porque no respiran, o sea, él no vive. Es una vida artificial. Porque te comentábamos fuera de cámaras que hace unos 10 años esto habría sido normal, que le trasladaran a su casa, le atendieran ahí y se pueda atender de los insumos y de las condiciones que da el seguro. Antes del seguro pagaba a prestadores externos este servicio en casa, porque no es denigrante para cualquier ser humano. Permanecer encerrado es como una cárcel dentro de un hospital, por más bien que te traten, porque le tratan muy bien a mi papá, pero no deja de ser un lugar completamente ajeno, lleno de equipos, lleno de gente que entra y que sale. Estar en su casa es un derecho humano, obviamente cuidado con los cuidados que esto requiere, y que sí lo daban antes, y que se acabó este tipo de servicio, este tipo de atención domiciliaria, que otros seguros, ISPO, ISFA, sí lo tienen, pero el IES no lo da. He intentado tocar las puertas de la gente que ahora está en los mandos medios, altos, y simplemente oídos sordos, ¿no? Son cartas que llegan al viento. Recuerdo tanto esas cartas que año tras año mis papás escribían para cada gobierno para saber dónde están sus hijos, y esas cartas que quedaban simplemente flotando en el olvido. Y ahora sigo yo en este sistema de cartas, mandé una carta para nada, ¿no? Claro. ¿Qué dice tu papá? Él es un hombre de una resiliencia, de una fuerza, de una capacidad de resistencia humana, mental, anímica. O sea, otros por menos se volvían locos, pedían ya no vivir, y él está ahí silente porque no dice nada, tiene un traqueostomo, él no le sale la voz, hace 1 año, 7 meses él no escucha su voz. Eso es muy duro también, ¿no? Ver que no tiene voz y que depende completamente de terceros, pero él está ahí paciente, y es un paciente muy paciente, digamos. O sea, lamento mucho que pasemos por todo esto, y hay que seguir luchando, es lo que nos corresponde. En función de esto también, esta entrevista va a salir al aire el 10 de marzo. Y una de las cosas que siempre me ha molestado y siempre me ha causado incluso dolor, porque también he sido parte de este tema, de este proceso, tiene que ver con que hubo unos compromisos a partir de una ley que se estableció después del informe de la Comisión de la Verdad. Y antes, además, incluso en la alcaldía del señor Rodas, quitaron el monumento que había en homenaje a tus hermanos en el Parque del Ejido, y no se hace nada. Y ahora, 10 de marzo, lo que tenía que haberse cumplido como un museo de sitio, parecería que lo van a botar al subsuelo del Ministerio de Cultura, cuando la consultoría que hizo Hernán Reyes determinaba que tendría que ser en un sitio simbólico donde se violentaron los derechos humanos. De donde salieron tus hermanos o donde llegaron tus hermanos, eso todavía no ha quedado suficientemente claro, que es del SIG, de la calle Flores, si no me equivoco. ¿Cómo se vive, cómo se percibe que esto haya pasado a un lugar casi que oscuro de nuestra historia y no se cumpla con una ley? Bueno, a eso juega el poder, a eso juegan los estados, al olvido, ¿no? Al olvido total. A nadie le interesa recordar las páginas más cruentas, al poder no le interesa recordar las páginas más crueles, más cruentas, más sanguinarias, más oscuras de su historia. ¿A quién le va a interesar? Por eso lo mejor es terminar con esa memoria, ¿no? Por eso, como tú dices, Rodas en su momento quitó sin más ni qué el monumento a los desaparecidos
que se instauró en la alcaldía de Yamil Maguad, me acuerdo, que O se sea, hizo fue en la de Augusto Barrera donde se hizo el monumento, creo, si no me equivoco. en Yamil Maguad. Yamil Maguad, ya. Sí, ahí se fundieron llaves, las llaves de la ciudad, Ah, toda sí, la sí, gente sí. donó llaves Sí, y con verdad, esas sí. llaves se fundieron para hacer unos barrotes. Sí, es verdad, sí. Y con la artista Andrade, Dolores Andrade, Dolores se Andrade. hizo este monumento. Entonces, lo que decía, al poder no le interesa la memoria. Y nadie ¿no? sabe dónde está ese monumento. Y nadie sabe qué pasó con eso. Yo creo que ya fundieron esos tubos. ¿Qué habrá pasado? Nadie. Pero simplemente eso, o sea, es mucho más fácil la desidia, ¿no? El que me importismo, el minimizar, ¿no? Porque eso ya es un insulto a la memoria y al dolor de tantos padres que pasamos por estos, digamos, acontecimientos tan oscuros y épocas tan oscuras, digamos, en épocas de Febres Cordero y antes y después. En este sitio que era el servicio criminal de investigación, Ajá. le llamaba mi mamá. Sí. No servicio de investigación criminal, sino criminal de investigación. La ley estableció y los acuerdos que sea en este lugar donde se edifique un museo a la memoria. Decirle, miren, ya para cumplir y para que no jodan, más o menos lo dejamos acá, en el subterráneo, en el subsuelo. Del Ministerio de Cultura. Dice O sea, ¿te mucho, imaginas lo que significa es eso? muy simbólico, ¿no? Es Claro. en la oscuridad, en el oscurantismo. Lo dejamos en la oscuridad, bajo tierra, de esa tierra donde todavía no encontramos a nuestros muertos, ¿no? Así es. Bajo tierra, en la oscuridad donde seguimos muchos familiares víctimas de la represión. Entonces es un insulto a la memoria y a la lucha permanente, ¿no? En su época, alguna gente del Ministerio de Cultura venían a entrevistarme sobre el Museo de la Memoria, tal, van y vienen, pero yo decía, pero no ha pasado nada, pasa nada, y sí. parece que no va a pasar nada. No, porque además yo te puedo decir, he sido víctima de eso. Estuve torturado 72 horas en el SIG, donde debía erigirse esa vaina. Es decir, yo también puedo dar fe de que ahí se torturaba, de que había unas zonas de tortura. Te subían al tercer piso, te bajaban al subterráneo, te llevaban al calabozo, te llevaban a la ducha. Es decir, yo fui víctima de eso también en los años del señor Febres Cordero. Y resulta que ahora, a quienes fuimos víctimas de las torturas, de la represión total de Febres Cordero, nos quieren hacer un museo en el subsuelo. Entonces, ahí me nace la otra pregunta que quisiera plantearte, es ¿hasta dónde toda esta lucha de tantos años se puede desvanecer? Con generaciones que parecería que no tienen memoria, con autoridades que quieren hacerse las locas con todo esto. ¿Para qué ha servido tanta lucha? Sigue sirviendo, porque los que seguimos en pie de lucha seguiremos y tomarán la posta otros más. Yo creo que, pero obviamente es una lucha fuerte contra corriente, ¿no? O sea, estamos bombardeados de tanta información, es más fácil olvidar, como dice uno, o ignorar, pero está en nosotros, en aquellos que todavía creemos en esas reivindicaciones y en esas luchas, seguir permanentemente siendo esa espina o esa piedra en el zapato del poder. Eso que no les gusta, seguir martillando, y a través de los medios de comunicación como tú, y a través de, yo siempre me quedo asombrada digamos que Jambo se estrenó en el 2011, han pasado 13 años o algo así. Sin embargo, cada vez que lo pongo, Cada un 8 de enero se ajá. llena, se Es queda impresionante eso. gente afuera. Sí. Eso da cuenta de mucha gente que está ávida por Ya, no olvidar. Claro que sí. Pero eso es una lucha que uno la tiene que hacer, porque si tú no presentas y no pones los medios, pues la gente va soltando las luchas, la gente se cansa, y es humano cansarse, Sí. porque ves que no llegas a nada y que es más fuerte esa sordera del poder, pero uno tiene que seguir,
uno tiene que seguir. Vamos a hablar de eso de lo de cada 8 de enero en la segunda parte, pero antes de terminar esta primera, te quisiera plantear esto de la lucha, porque en algunos casos incluso esta lucha ha sido estigmatizada. Es decir, se levanta Leonidas Dice y le declaran terrorista, se levanta María Fernanda Restrepo y le dicen terrorista, habla Orlando Pérez, es terrorista. A mí no me han dicho terrorista. No, he visto cosas en Twitter que son... Pero sí, los insultos son varios. Ya les dieron plata, ¿qué más quieren? Esa es la nuestra. Esa es una cosa horrible, pero digo, ¿cómo entender ese comportamiento incluso de personas que en determinado momento, en algunas circunstancias, en aquellas épocas, desfilaban con ustedes, estaban con tus padres, estaban en esta lucha, y ahora parecería que o se hacen los locos o se hacen eco de ese aparato que estigmatiza las luchas? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, digamos, es inentendible, porque si tú naces con unos principios y fuiste criado con unos principios o tienes unos valores y unos referentes, yo me imagino que tú sigues con esos principios hasta el final, ¿no? Pero, o sea, yo no tengo la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué cambiamos de repente ideales? ¿Por qué ignoramos? ¿Por qué simplemente decimos, bueno, ya, esto antes era así y ahora no? Eso, cada uno permanecerá en la conciencia de uno, cómo uno va cambiando de ideales o a quién se vende. Tú has tenido la experiencia que también me ha pasado a mí, no sé si en tus circunstancias sería igual, de perder amigos por eso, de perder gente que estuvo ahí y que de pronto se hacen los locos. Sí, algunos, pero pues ahí dices, te defines con quienes realmente estuvieron y están. Exacto. Y los otros, pues, es gente que quizás, sí, no todos permanecen toda la vida y no deben estar, y está bien también ir depurando esas supuestas amistades. Una última pregunta entonces en esta primera parte, Fernanda, siendo este acontecimiento del 8 de marzo como el 10 de marzo, dos elementos que confluyen en determinado momento y en estas circunstancias, ¿hasta dónde se constituye un símbolo la frase hermanos Restrepo? ¿Esto hasta cuándo va a sonar? ¿Qué sentido le vamos a dar? ¿Qué sentido deberían tener las nuevas generaciones a quienes nos están viendo y se enteran, lastimosamente por primera vez, que hay un símbolo en esa frase, en esas palabras? Bueno, ¿hasta cuándo yo seguiré, digamos, en pie de lucha por esa memoria y luchando contra el olvido? Hasta que la vida sea vida en mí. Mi padre ya hizo lo suyo, ¿ya? Y sigue sin olvidar, él le faltan los pulmones, vive por una máquina, pero está intacto en su cabeza y en su corazón, y sus ideales permanentes siguen. Digamos, es lo que yo digo, por ejemplo, el documental ha ayudado mucho en eso, en trasladar esta memoria de generación a generación. Ajá. Y son muchos chicos los que ven por primera vez esa película que ha pasado tanto tiempo y se les encienden los ideales. Cada uno tiene, y por sus propias luchas, o por no olvidar, o por hacer respetar sus derechos. Y la policía nunca fue la misma luego de este caso. Y la gente no le tiene muy poca credibilidad a esta institución. Obsoleta, y cada vez que pasa algo, pues salta nuevamente el caso, esa rabia, esa memoria. Y de hecho, solamente entonces, te interrumpo con algo. El caso estará vigente siempre. Te interrumpo con algo muy particular. ¿Sí? El 11 de septiembre del año 2022 ocurrió lo que sabemos todos con María Belén Bernal en una institución policial y quisieron conectar, y de nuevo la policía quiso lavarse la imagen de que no es así como la pintan, de que son solamente algunos elementos. ¿Crees que efectivamente lo que pasó con tus hermanos, lo de María Belén Bernal, reafirma esa condición de una policía que no vela por los derechos humanos? Absolutamente, ellos saben cómo han sido formados y creados, o sea, mentir es padre y madre, es uno de los lemas nunca van a decir más poderosos de la policía, jamás admitir sus crímenes, más bien negarlos, ocultarlos hasta el final y tener un mal llamado espíritu de cuerpo muy fuerte. Pero esta vez fue distinto con María Belén Bernal. La madre actuó muy rápidamente, cosa que en nuestra época mis padres, o sea, como nadie veía todavía esto, les dieron una vuelta enorme y estuvieron un año en silencio. Pero yo digo, gracias a estos casos terribles, como el caso de mis hermanos, pues la gente actuó de una, las redes se encendieron de una, la gente estaba muy pendiente, y a la policía y al gobierno
No le de tocó Guillermo Lazo, no nos otra, olvidemos que era el gobierno de sí, Guillermo Lazo. Ajá. no le tocó otra que responder, porque Ajá. empezaban, obviamente a través de Carrillo, del gendarme Carrillo, a hacer esto de menos, ¿no? O sea, esto es un crimen pasional, o sea, una terminología arcaica, absurda. Lo que pasa es que no, nadie estuvo, nadie oyó, nadie fue. Luego Y también sí, sacaron lo vieron del- que sí estuvieron, sí oyeron, sí escucharon, sí sacaron un cuerpo, sí habían involucrados, sí había silencio institucional. Y también A ver, sacaron el argumento de se le fue la mano. se le fue la mano, claro, otra se vez. le fue la mano, otra Claro vez. que sí. No, no es un crimen, no lo hacen premeditadamente, fue un error, Claro. no, es que no son errores, son crímenes, señores, vamos siempre a hablar las cosas como son. Claro que sí. Hagamos la pausa, volvemos enseguida con otro relato, seguimos conversando con María Fernanda Restrepo, reconocida cineasta, vamos a hablar también de cine y por supuesto también una gran luchadora junto a su padre, junto a su familia en la defensa de los derechos humanos y sobre todo por la verdad, para saber exactamente dónde están los hermanos Restrepo. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta en otro relato, seguimos conversando con María Fernanda Restrepo. Me dejaste con una frase que me provoca una serie de reflexiones, pero la primera es, tú dijiste que el documental puede levantar la conciencia de los jóvenes que ven por primera vez al documental y ven al tema del documental y ven el sentido. ¿Hasta dónde ese es el rol del cine también? El rol del cine es la permanencia absoluta de la memoria, ¿no? Es una lucha contra el olvido, con dejar una memoria, un documento. Se llama por eso documental, Claro. algo donde puedes volver una y otra vez. Entonces, sí, ese es el objetivo permanente del cine, el cual también cuenta con muy poco apoyo. Ajá. ¿Por qué A eso sucede voy esto, también, no es sí. cierto? Ajá. ¿Por qué cortamos de primerazo el apoyo a la cultura? A eso que nos puede rescatar como país, Ujú. para no volvernos del todo salvajes, ¿no? La cultura, la lectura, digamos, el cine, todas, digamos, las creaciones artísticas o expresiones artísticas que se puedan dar y que se deben apoyar desde un Estado, porque a los estados no les interesa y es lo primero que cae dentro de los recortes presupuestarios. Entonces, pues aquí se hace cine con uñas y dientes y nada. Sí, no es el tipo de cine comercial que apunta hacia otros sectores y otros mercados y otros sentidos. Pero también a propósito de esto, tú decías, el 8 de enero se llenan las salas donde se exhibe tu documental y a partir de eso además se generan conversaciones. He estado, creo que más de 2 ahí. Y una de las cosas que me llama la atención es que se te acercan y te hacen casi las mismas preguntas. Y entonces esto como periodista te puedo decir, ¿por qué se mantienen las preguntas? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Por qué se mantienen las preguntas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, la gente todavía, claro, no comprende lo que nosotros todavía no entendemos, porque no tenemos esa respuesta. ¿Qué sucedió? ¿Dónde los cogieron? Sí, los cogieron afuera, pero ¿quiénes fueron? ¿Quiénes más fueron? Porque solo cayeron unos, pero ¿quién estuvo ese 8 de enero pidiendo papeles afuera de digamos que del túnel Guayasamín, que no existía en ese momento, de la vía el Cupayá. patrullero Tumbaco, que le llamábamos, le conocíamos, Ajá. quién estuvo, dónde los llevaron primero, dónde después, tantas preguntas sin respuestas. Entonces la gente permanentemente se hace una y otra vez las mismas preguntas que nosotros todavía buscamos. Y en esa lógica te pregunto, ¿hay un documental después del documental? Porque la lucha sigue, es decir, ¿te has planteado esa posibilidad de que el documental de ahora, si es que está en tu cabeza, si lo has planeado, también revele, muestre y certifique y testifique eso? Por ahora no tengo nada planeado así y mi energía absoluta está en cuidar a mi papá. Estoy sola en esto, básicamente con mi tía. No tenemos familia, no tenemos otro apoyo, otra red de apoyo más que nosotras dos. Entonces, no, mi prioridad es, digamos, el acompañamiento permanente de mi papá. Pero obviamente a través de ustedes, a través de los medios, seguiremos documentando, digamos,
estas preguntas sin respuesta y este señalamiento a un Estado, sí, a un Estado que impávido, que cambia cada 6 meses de fiscales y que volvemos a cero. O sea, eso ya ni lo pregunto, cómo está la investigación allá, porque es simplemente alguien que llega, un fiscal, ve papeles, lee, se entera del caso, quizá por primera vez porque ni nacían, y lo cambian, ¿no? Los gobiernos rotan de fiscales para jugar también a esto, al cansancio de las familias, a que ya no preguntemos más, a que abandonemos las luchas, porque ¿cómo va el caso? Cambiaron de fiscal. Cambiaron de fiscal, entonces empezamos otra vez de cero. O bajo cero, ¿no? O los otros lo que dicen, ya hubo un informe de la Comisión de la Verdad, ya con eso quédense quietos. Ya conténtense, claro, ya no van a volver. ¿Qué más quieren? Ya, déjenlos ir, déjenlos descansar. Son muchas de las frases, no digo, no. Ellos posiblemente están descansando, pero los que estamos aquí no descansamos. Claro. Porque además ese símbolo también representa a muchas personas que desaparecieron, que fuimos torturados, como digo en ese momento, y que después no paró. Porque la pregunta que te quería hacer es, todo lo que ha pasado en los últimos tiempos parecería que ya no cuenta con una activa participación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Parecería que ya no están en escena, primero porque los medios tradicionales no los ven, no los entrevistan, pero han seguido ocurriendo desapariciones, atentados, torturas incluso. Entonces, ¿cómo entender que todo esto que pasa ahora ya no tenga la participación de las organizaciones de derechos humanos tan activamente como antes? Bueno, yo no sé si es pérdida de fe o interés en otro tipo de causas, pero no podemos decir todos han caído en saco roto y en el olvido, o sea, eso no es así. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, INRED, han seguido siempre permanentemente en este tipo de luchas y otras, y hoy más que nunca hay que luchar por eso. Yo no sé en qué estado está esta supuesta ¿cómo se llama? Consulta popular que quieren hacer, donde nos quieren meter mañosamente unas preguntas, sobre todo la 3, que es tan grave para mí, es como darle el poder total, es no haber aprendido nada de esta historia, ¿no es cierto? Es pisar esas luchas, ese dolor de muchas familias, dándoles carta blanca a policías y militares sin juicios de por medio. Incluso dice, ¿está de acuerdo usted en que si sucede estas desmanes o abuso del poder, se vayan a la casita policías y militares hasta que se vea qué sucedió? Claro. O sea, eso es una carta blanca, una puerta abierta a la impunidad directa, y ya lo estamos empezando a ver en las calles. O sea, ya hubo un chico en Guayaquil asesinado, pero eso como que pasó, quedó ahí, sí. Pasó, y además hace poquito, noticia como si nada. Y digo, Dios mío, o sea, la gente aquí está porque te dan miedo, te ofrecen el miedo y te venden seguridad. Entonces la gente está comidísima el cuento de que es por nuestro bien. Así pasó en la época de Febres Cordero. ¡Qué bueno! Están luchando contra la guerrilla, que ni existía acá, ¿no? Un grupo ahí pequeño, Alfaro vive carajo, o sea, Dios mío, lo pintaban como el monstruo enorme. Entonces ahora estos monstruos visibles, invisibles, dan para que la gente diga, está bien, ¿no? Tú ves los comentarios, ¿no? Del chico que salió, que lo mataron. ¿Qué habrá hecho? Como mis hermanos, ¿no? ¿Por qué salieron sin licencia? El chico no tenía que haber salido en toque de queda. Entonces salió en toque de queda y lo matamos directamente sin preguntar nada, ¿no? Es muy grave y puede pasar cosas más graves aún en este país al ritmo que vamos, y si damos carta blanca a este poder para que hagan el sagan. O sea, el presidente en alguna entrevista o algo dijo, o sea, a mí no me importan los derechos humanos de pocos, sino de todos, ¿no? O sea, los de unos cuantos como unas cuantas bajas, ¿no? ¿Cómo justifican y han justificado muchos del crimen de mis hermanos? Bueno, daños colaterales, como el daño colateral no es en tu familia, entonces es fácil hablar de un dañito colateral, ¿no? No vidas valiosísimas. Porque además son las víctimas de gente, gente inocente, porque han pasado más de 2 meses, y el señor Fito, ¿dónde está?
¿Dónde están todos los grandes delincuentes que incluso en algún momento David Chávez decía, el día en que veamos allanamientos en San Borondón y en Cumbayá, veremos si es cierto que están combatiendo contra el crimen organizado y no contra gente inocente como la que tú mencionas? Pero sí, porque esto justifica, digamos, es una lucha racializada, ¿no es cierto?, de contra los pobres, clasista, claro, exacto. Ajá. Entonces veo un afroecuatoriano mal parqueado con un tatuaje a las 12 de la noche, está jodido. Y nadie sabe dónde va a ir a parar. Y nadie sabe dónde va a ir a parar. Incluso, además, nuestra compañera Evelyn Caiza había hecho un reportaje en la cárcel de la Tacunga y decía que las mujeres de los presos que están ahí están denunciando que no les dejan ver gente que no son criminales, sí, gente que está por alimentos, por cualquier cosa, menos por eso, y también son torturados, son prácticamente aislados como si fuesen criminales del más alto rango. Sí. Entonces, frente a eso, te voy a hacer una pregunta que un poco nos saca de la actualidad. ¿Qué ha pasado con el cine documental entonces de frente a todo esto de los últimos años que hemos visto una cantidad de barbaridades? ¿Crees que se quedaron? ¿Solamente es la falta de apoyo? ¿Qué pasa con el cine documental? Sí, yo creo que hay un poco, digamos, sí se han hecho algunos documentales, sobre todo ahora recordando todas estas huelgas y estas luchas populares que se dieron hasta el 2022. Existe documentales sobre esto, pero de lo que está ocurriendo actualmente no lo veo reflejado ahí como... La prefectura de Pichincha lanzó un concurso de cine Pichincha o Pichincha Cine, no me acuerdo si es así, y hubo un montón de documentales, unos de mejor o mayor calidad, lo que sea, eso no importa, pero lo que pasa es que hay como necesidad de contar cosas, pero no están en la escena, no están en el mainstream principal, aunque valga la redundancia, de nuestra visión sobre el cine nacional. ¿Cómo miras eso? ¿Qué está pasando ahí? Si hay gente que está haciendo, no tiene los recursos, pero están diciendo cosas, están contando cosas. Hay gente por todo lado que está diciendo cosas, pero como tú dices, no llega a las grandes mayorías, se queda en unos pocos, en un público muy corto. En unos nichos, sí. En unos nichos, sí. y es triste, pero es parte del sistema y del poco interés o del ningún interés de poner estas problemáticas en la palestra nacional. Y esos canales de comunicación privados dirigidos, ya sabemos, ¿no? Por digamos, por necesidades privadas, ¿no es cierto? Y no les interesa, obviamente, poner esto a la luz. Habrá muchos documentales que están ahí, pero que de las redes, pocas redes no pasan. ¿Qué daño le ha hecho a las generaciones, creaciones, postulados de temas duros de la realidad, las redes sociales? Porque parecería que el TikTok, el Twitter y otra serie de cosas más copan la atención, generan una casi que cooptación del tiempo de la gente, no en lo principal, sino en lo efímero. Así es. Nos hemos convertido en lectores de titulares y en espectadores de videos de 3 minutos máximo. Claro. Eso es súper triste porque tú quieres proponer algo más largo. No, eso no lo ve nadie. Así es. O sea, un documental como el de Yambo de 2 horas y cuarto, olvídate ahorita. O sea, no te va a ver nadie, ni tu abuela. Entonces, sí, estamos presos de un sistema, ¿no es cierto?, donde todo es inmediato, donde la noticia dura medio día, porque viene otro escándalo y otro, pero el otro pasa y no hay un seguimiento tampoco por parte de periodistas o de medios de comunicación a las historias, ¿no? Antes era como, hagamos un seguimiento y seguía sonando la historia y volvían a retomar la historia. Esto es, la historia se contó en un día, sigue otra, feed, historias, de reels, bombardeo de información, pero como tú dices, de información fatua. La profundidad y los verdaderos problemas, muy pocos y se queda en nada. Y eso aleja también el debate real. Entonces estamos hablando de la primera dama, si se cambió de vestido, si el niño cumplió años. Eso es lo que les interesa, pues. Exactamente. Ponernos en la novela, en no pensar, en dejemos llevarnos por la telenovela, mejor para ni ver el horror que estamos viviendo. O sea, yo quiero ver esta novela linda que me pintan un país de ternura y de moda y de bien vestidos y de
todo bien. De una belleza bien. específica. Sí, claro, específica. Porque hay otras bellezas que tampoco están contadas. Y quiero seguir con dos temas nada más para cerrar. María Fernández, si el cine está jugando ese rol y si la posibilidad de los documentales podría generar ese rol, ¿cómo hacer desde la sociedad civil mucho más sentido a la proliferación de documentales de naturaleza? Me explico mejor. ¿Hasta dónde el Estado ha dejado de cumplirse ese rol, pero la sociedad también? Entonces, ¿de dónde saldrá? Los cineastas no se agremian, no se juntan, las universidades se han alejado de esa discusión. Es decir, ¿por dónde tiene que salir? Porque no va a dejar de salir. Los cineastas sí se agremian, pero están metidos en sus propias cabezas de historias y no necesariamente en la problemática nacional. Sino en sus propias cuentos y relatos y fantasías, pero quizás no en lo que nos compete como país, ¿no? O sea, sienten que se politizan quizás, ¿no es cierto? Los discursos o el cine y no está bien. No, de hecho, ¿No te es cierto? interrumpo solamente con una cosita. Yo estoy en un chat de artistas, de escritores, no sé qué, no sé cuánto, y dicen, aquí no se habla de política. Aquí no se habla de política, le digo, entonces, todo es político. Y les digo, a ver, esperen un ratico, se reduce el presupuesto del Ministerio de Cultura y no podemos hablar. Se está muriendo, por ejemplo, Clever Viera, que es un artista, y no podemos hablar de que la ausencia de atención a un artista, en este caso dancista, coreógrafo, de 50 años de 50 y pico de años de trayectoria, cuando estábamos en el colegio, él nos enseñaba cosas. Exacto. Y no hay que hablar de política. En la mesa se sienta la familia a conversar y hablan del robo de al lado del vecino, Evitemos. de la violencia, y se comienza a hablar ese tema de la política no vamos a hablar. Y nos dice, pero si todo esto es política. Pero les pasa a los cineastas. Totalmente. Hay cineastas que parecería que se han evadido de la realidad. Es más a fácil propósito. evadir porque es tan grave todo lo que sucede a nivel político. Sí, que ha enemistado familias, Sí. Grupos, gente que entonces ahora no, mejor no hablemos de eso. Ajá. Entonces evitemos. Entonces este tema no lo topo porque entonces estoy haciendo proselitismo político y yo quiero hacer cine. Y el cine es político. Claro. Y el cine es memoria también. Así entonces es. sí hay una evasión. Yo admito eso. Pero además nos ha pasado, y supongo que a ti te ha pasado, que si ya me están invitando a una reunión entre amigos, pregunto a veces inconscientemente, ¿y quién va a estar? Porque no me quiero pelear. O preguntan, si va a estar Orlando Pérez, mejor no voy. Pero entonces uno dice que están locos. ¿Te ha pasado o no? No, todavía me siguen invitando, pero yo voy cada vez menos. Y evitas. Ese es el papel de ahora, evitar. Claro. Vivamos mejor en un mundo con hitos donde ni hablemos. Estamos todos de acuerdo aquí, mentalmente, pero mejor ni lo digamos porque nos vamos a pelear. Y frente a eso, entonces, la otra parte que quería plantearte esta misma pregunta tiene que ver con que en las artes, en la cultura, en el pensamiento, han desaparecido los espacios de reflexión. Es decir, ya no hay suplementos culturales, en el Telégrafo teníamos el cartón piedra que de alguna manera llenaba ese vacío, pero los periódicos no tienen suplementos culturales, los noticieros no tienen el espacio cultural más allá de la farándula y de la agenda cultural. Es decir, el pensar, el debatir la cultura está desapareciendo. Está desapareciendo y es triste y sí, pero es una lucha contra corriente, Orlando, en donde no podemos solo quedarnos en el está desapareciendo, sino ¿qué hago yo para que no desaparezca? Ajá. ¿Qué nos inventamos? ¿Cómo nos unimos? Porque estamos muy desunidos. Pero tú les tendrías que decir algo a tus colegas y a los artistas para que debatamos estos temas que son de interés colectivo, no es solamente de ti, de mí, de otros dos. ¿Qué les decimos? Que nos unamos. Que nos juntemos aquí a tomar café, aunque sea en el chakra, para hablar de estas cosas ya. Entonces, para finalizar este último tema, ¿cómo están las cosas en el Ecuador? ¿Hasta dónde crees que efectivamente lo que podemos hacer en función de la defensa de los derechos humanos, de la memoria de la verdad, va a continuar por mucho tiempo si los gobiernos neoliberales se alternan con presidentes más neoliberales el uno más que el otro? ¿Qué va a pasar? Es un futuro desesperanzador, entonces. La mayoría de gobiernos de este país han sido neoliberales y creo que ahí han estado siempre las luchas populares. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de tomar las calles y retomar las calles. Esto también es una consecuencia de que de las redes sociales, del TikTok, o sea, somos luchadores digitales ahora. Ajá. Di un like, di un tweet y me siento el más luchador por la defensa. Culpa. Ya dije algo. Dije algo, pero no voy a sostener esa bandera, no voy a gritar. No es el derecho del tambor que hablábamos antes o que hablaban
mis padres de una calle haciendo ruido hasta que Sixto dijo, ya no les aguanto más. Ciérrenme este cerco porque el ruido no le gusta al poder. Y nos hemos olvidado de esas calles. Y creo que está estas nuevas generaciones de redes sociales, de TikTokers que están alzándose en las universidades. Ese es el papel también de quiénes están dirigiendo las universidades, quiénes están dirigiendo, quiénes son esos maestros, cuáles son los ideales que les imprimimos de estas juventudes que antes sí se tomaban las calles, que antes sí apoyaban, defendían y ayudaban a la sociedad a sostener y a defender esto, ¿sí? En nuestra época eran los estudiantes de la Universidad Central, eran los del Mejía los que iban a la plaza. Claro que sí. Dejaban de ir a clase para ir a la plaza, olvídate ahora, o sea, porque estamos muy ensimismados y sí, somos una sociedad cada vez más egoísta, ensimismada, individualista, y somos una sociedad individualista, claro que sí. La ecuatoriana, la quiteña. Si a mí no me pasó, no pasa nada, que antes éramos más solidarios, creo que sí. ¿Cómo llevas tu rol de madre ahora? ¿Cómo influye? ¿Cómo cambia? Sé que es una pregunta casi como de lugar común a veces, pero a ti me gustaría escucharte. Bueno, actualmente es un papel muy complicado porque mi rol de madre es con mi papá. Y se me rompe el corazón dejarlo solo, pero por eso estoy encargando y dejando a mi hijo en un segundo lugar. Soy mamá pulpo, intento estar en los dos lados y siento que no estoy haciéndolo bien en ningún lado. Esa es la típica culpa materna. La mamá siempre se siente mala madre, ¿no? Creo que lo he hecho bien, pero claro, nunca es suficiente y sobre todo en las circunstancias que vivo ahora ha sido súper complejo. O sea, mi hijo es un sobreviviente, digamos, desde ya chiquito de cosas que nos han caído en la vida todo el tiempo. Y intento estar con él de lleno cuando estoy y darle lo mejor de mí los fines de semana y por ahí alguna tarde puntual, pero ha sido muy muy complejo ser la mamá que quiero ser. ¿Qué es lo que mejor y más recuerdas de tus hermanos? Lo más bonito que recuerdo de mis hermanos es su inocencia y su alegría de vivir, sus sueños permanentes. Claro que sí. Gracias, María Fernanda. Sí. De verdad, toda mi solidaridad contigo y con tu familia y con la lucha que nos debemos todos. Nos debemos todos, la lucha tuya, la lucha nuestra, y aquí estamos para eso, para seguir luchando. No nos vamos a cansar. Gracias, Orlando. Gracias, María Fernanda. Gracias a ustedes por acompañarnos.